La encerrona llega a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Ingresa a tecambio.com con el nuevo código ENCERRONER y obtén una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Romina Bedoino, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 22 de julio del 2021 y ya que estamos a tan solo 6 días del Bicentenario, hoy vamos a hablar de una de las reformas que hacen tanta falta en el Perú. ¿Qué propuestas debería tener el Estado para los jóvenes? ¿Por qué los intereses de la juventud se han mantenido relegados de la agenda pública? En el Perú existe una institución llamada SENAJU, la Secretaría Nacional de la Juventud, que en la actualidad forma parte del Minedu, y bueno, ellos acaban de presentar una propuesta de reforma para que sea implementada por el próximo gobierno. Pero para poder explicarles mejor sobre los desafíos de la juventud desde el rol del Estado, conversamos con la directora del SENAJU, la socióloga Noelia Chávez, quien además acuñó como la generación del Bicentenario a nuestra nueva generación de jóvenes. Primero, ¿qué es el SENAJU? ¿Por qué no es conocido? ¿Cómo pasó a ser parte del Minedu? ¿Y por qué se ha debilitado la institución? La Secretaría Nacional de la Juventud actualmente es un órgano asesor dentro del Ministerio de Educación que tiene como objetivo proponer políticas en materia de juventud. Pero no nació de esa manera. Nació como parte del Consejo Nacional de la Juventud en el 2002, creado por una ley del Congreso que buscaba reconocer a las juventudes que participaron en la recuperación de la democracia en ese momento. Sin embargo, en el año 2007, el gobierno de ese entonces pues considera que el tema no es tan importante y decide que este organismo sea absorbido por el Ministerio de Educación. Es decir, pasó de ser un organismo público independiente adscrito a la PCM y con rango ministerial a ser una oficina al interior de un ministerio. Por eso, pues desde entonces perdió autonomía, perdió mirada multisectorial. De hecho, los problemas de las juventudes no son solo un tema educativo. Hay temas de salud, de trabajo, de reducción de la discriminación, entre otros. Y también, además, con el tiempo, redujo muchísimo su relevancia, su capacidad de supervisión y propuesta, su jerarquía, su personal, sus recursos. ¿Y por qué es necesario que tenga una reforma? ¿Cuál es la situación de los últimos años del Estado con las juventudes? Hemos sido testigos de que existe una gran desconfianza e inconformidad de las juventudes con las instituciones y las autoridades políticas. Y de hecho tiene sentido porque por casi 15 años las juventudes han estado relegadas de la agenda pública. Hay un gran desconocimiento sobre los servicios y los espacios que el Estado tiene para las juventudes y sus voces no son tomadas en cuenta en los espacios de decisión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque las juventudes en el Perú tienen importantes desventajas en materia laboral, económica, educativa, de participación, problemas en cuanto a discriminación, por mencionar solo algunos. Y la verdad es que no atenderlas ocasiona una desconexión y una desafección entre las juventudes y el Estado. Es una cuestión de derechos y es una cuestión de justicia. Y también porque no invertir en ellas implica un costo de oportunidad muy grande en cuestión de desarrollo económico, productivo y social. No estamos aprovechando el bono demográfico que tendremos como país hasta el 2045. Entonces la reforma es necesaria porque así como está ahora, la SENAJU no puede cumplir cabalmente sus objetivos para articular el trabajo del Estado en materia de juventud, para resguardar los derechos de las y los jóvenes y promover su desarrollo y participación. Como no tiene autonomía, pues depende de la voluntad política de las autoridades de turno, que además suelen cambiar muy seguido, y tampoco puede planificar a largo plazo. Mencionas algo llamado el bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Este es un dato que no es nuevo, pero no es muy conocido, y es que el Perú tiene una ventaja comparativa sobre varios países, porque según el INEI tenemos más personas en edad productiva, es decir, jóvenes y adultos en edad de trabajar, que las que son personas dependientes, es decir, como las y los niños o los adultos mayores. Y a este fenómeno se le llama bono demográfico y es una ventaja de desarrollo económico y social que tenemos solamente, vamos a tener solamente hasta el año 2045. Y está comprobado por estudios en el país y fuera del país que la inversión en las juventudes deriva en mayor productividad, deriva en mejores ingresos y mejores indicadores de desarrollo humano para el país. Y así lo hacen países desarrollados, incluso nuestros vecinos de la región, y por eso cuentan con importantes organismos públicos en materia de juventud. De hecho, estamos bastante atrasados en comparación del resto. Y además debemos recordar que el bono demográfico por sí solo no genera desarrollo sostenible si los países no adoptan medidas oportunas y efectivas para aprovechar del bono demográfico y esto es invertir en juventudes. ¿Qué propone
propone la reforma? ¿Por qué luego de la pandemia urge invertir en nuestras juventudes? La reforma propone recuperar el organismo de la juventud para que pueda impulsar verdaderamente el desarrollo integral y la participación plena de las juventudes en nuestra democracia. Y esta recuperación pues tiene tres ejes. El primer eje es el de autonomía y jerarquía, es decir, necesitamos un organismo que pueda planear sus objetivos a largo plazo en un espacio además que sea central, que sea relevante del gobierno, como por ejemplo volver a la presidencia del Consejo de Ministros, y también tener autonomía para no depender tanto de la voluntad política de turno o de la falta de voluntad política, ¿verdad? El segundo eje es que este organismo tenga capacidad de supervisión y mirada intersectorial. Esto le va a permitir proponer y articular las políticas de juventudes a través de los distintos ministerios y distintos niveles de gobierno que tienen que trabajar con y para las juventudes del país. ¿Qué se espera que haga este nuevo gobierno para aplicar la reforma? Hace poco hemos dejado la propuesta lista y aprobada por el sector educación con el apoyo del ministro Ricardo Cuenca y de hecho hemos querido facilitar el trabajo de nuestras próximas autoridades porque no solamente es un informe de lineamientos, sino de procedimientos para implementar estos lineamientos. Por eso hemos incluido el decreto supremo que puede ser discutido en Consejo de Ministros y firmado por el presidente para dar inicio a la reforma que sacaría a Senajo del Minedu y la podría recolocar en el centro del gobierno para poder iniciar y atacar los principales problemas de los que hemos conversado. Y toda esa información la pueden revisar en nuestro portal juventud.gov.p. Ahí está toda la información que se ha elaborado durante estos meses que hemos hecho la propuesta de reforma. Muchas gracias, Noelia Chávez. Ya volvemos con los titulares aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona. Hoy es jueves 22 de julio y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. La Policía Nacional del Perú detuvo ayer a 9 integrantes de una presunta organización criminal conocida como Los Ángeles Negros, los cuales cobraban hasta 82.000 soles por una cama UCI para pacientes con COVID-19. La Policía Anticorrupción y un equipo del Ministerio Público intervinieron la pasada madrugada al Hospital Almenara, donde se identificaron a estas 9 personas. Según la información policial, las coimas no eran cobradas directamente por los funcionarios, sino que se cobraba estos altos montos de dinero a través de depositados en las cuentas de los hijos y otros familiares de los funcionarios vinculados al caso. Los pertenecientes a esta red criminal son Ana Cecilia Aróstegui, tesorera de la ONG Donantes de Esperanza, Iraida Vanessa Muñoz, fiscal, Pedro César Pino, coordinador de la Red de Salud Almenara, y los familiares de funcionarios como fue Sebastián Basalar Aróstegui, Miguel Ángel Agarini, Luis Diego Alejandro Moreira, Piero Jesús Pino y Vanessa Recuenco Ochoa. ¿Les suenan alguno de estos nombres? Pues sí, a esta red criminal pertenece la ex voleibolista peruana Ana Cecilia Aróstegui y su hijo Sebastián. Según el reporte judicial, el familiar del paciente fue contactado por la ahora detenida Iraida Vanessa Muñoz, que se hacía pasar por enfermera en su perfil de WhatsApp. Ella los contactaba con Aróstegui, quien se ofrecía a ayudarlo, pues decía que tenía mucha influencia y conocía el aparato administrativo. El primer desembolso pedido fue de 35.000 soles a la cuenta de su hijo Sebastián para no alertar al sistema financiero. El ofrecimiento de Aróstegui fue el traslado del hermano del denunciante a una cama UCI con enfermero 24 horas y un ventilador mecánico a su disposición. De ahí, Aróstegui hizo una transferencia de 24.000 soles a favor de los detenidos Piero Pino Carmona, que es el hijo de Pedro Pino, coordinador de la Red de Salud de Almenara, monto que sería entregado como primer donativo a dicho servidor público. La segunda transferencia a favor de este fue de 29.000 soles. El hermano del agraviado falleció finalmente en la madrugada del 18 de marzo pasado, víctima del COVID-19 sin haber ingresado a una cama UCI. Por su parte, E-Salud emitió un comunicado en el que señaló que desde abril la Oficina de Integridad y Oficina de Asuntos Jurídicos
denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el cobro por camas UCI que involucraba a 2 trabajadores del Hospital Almenara. De Salud señala que se ha separado a los trabajadores involucrados y entregado toda la información recogida a las autoridades. Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, consideró de abominable que alguien pueda negociar con las camas UCI. Señaló, aquí la sanción tiene que ser drástica y cortar la corrupción de todos los niveles. En verdad, terrible lo que ha estado sucediendo y ojalá las autoridades sigan investigando a estas mafias, porque seguro ha habido muchas más operando en esta etapa tan dolorosa para miles de peruanos. Y el presidente electo Pedro Castillo llegó ayer a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Francisco Sagasti con motivo de conversar sobre el proceso de transferencia y temas de interés nacional. También se reunió con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Horas antes, Castillo también se reunió con el Contralor General de la República, Nelson Chac, para definir los mecanismos de transferencias de gestión gubernamental y las acciones concretas para luchar contra la corrupción. Así lo anunció el mismo Castillo en su cuenta de Twitter. Un resumen rápido pero importante de los desastres climáticos que están ocurriendo en el mundo por el calentamiento global. Grandes partes de la provincia central de Henan en China están sufriendo las lluvias más intensas en 1000 años, según han señalado los expertos. Estas han causado fuertes inundaciones, arrasando todo a su paso en un total de 1.24 millones de afectados. Hasta la fecha, el número de muertos ha aumentado a 25 personas. Por su parte, en el oeste de Alemania, los daños causados por las tormentas e inundaciones han causado daños en infraestructura y carreteras de 2.000 millones de euros, es decir, 2.359 millones de dólares. Los devastadores desbordes que han afectado sobre todo los estados federales del oeste de Alemania van dejando 163 muertos y unos 749 heridos. También en Estados Unidos hay al menos 8 grandes incendios ardiendo en el estado de Oregón y al menos otros 83 incendios forestales en 13 estados. No hay absolutamente ninguna duda de que el cambio climático está sucediendo ante nuestros ojos, dijo la gobernadora Kate Brown en una conferencia de prensa. El más grande, el incendio Bottle Girl en Oregón, se volvió tan intenso que está creando su propio clima y ha quemado a más de 1.500 kilómetros cuadrados, un área más grande que Los Ángeles. A ver si además de la pandemia le prestamos atención a lo que se nos viene muy pronto por no cuidar el planeta y exigimos tener políticas para su cuidado. Ya volvemos con los cuidados, aquí en La Encerrona, con Romina Badoino. Buen Salvaje presenta la Gran Feria Salvaje. 11 días de descuentos especiales, charlas diarias a las 7 p.m, sorpresas y mucho más. Acompáñanos en www.buensalvaje.com y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y hasta YouTube. Compra seguro en línea y encuentra la mejor variedad de libros de todos los géneros. Lo que quieras, lo tenemos. Y te lo enviamos al toque a todo el Perú. Así que guarda la fecha, del 15 al 25 de julio. Te esperamos en la Gran Feria Salvaje. Nos vemos en los libros. Buen Salvaje, libros para todos. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Sí, seguimos en pandemia, pero sabemos que se acercan las fiestas patrias y como es costumbre entre peruanos, muchos de nosotros queremos utilizar estos días para darnos unas mini vacaciones o viajar a algún lado. Nosotros no podemos decirles si deben viajar o no, esa es una decisión que cada uno de ustedes debe evaluar con sus riesgos y sus costos, pero sí podemos aconsejarles desde aquí qué medidas tomar para cuidarse. ¿Cómo viajar en pandemia? Ahora, con la llegada de la pandemia, todas las dinámicas de viaje han cambiado. Por eso hoy hemos recopilado tips para que te cuides. Estos tips han sido dados por el New York Times, por la revista Forbes y por las indicaciones del gobierno peruano para viajar seguros frente al COVID-19 y sus variantes. Primero, unas recomendaciones generales. Antes de que reserves tu pasaje de avión o de bus y tu hotel, debes investigar los requisitos para tu destino. Los lugares más confiables para encontrar esa información son los sitios web de viaje y turismo del lugar que deseas viajar. Sea el destino que sea, debes averiguar sobre las restricciones de cuarentena, los horarios de toque de queda, chequear los límites de aforo de los establecimientos, como son los restaurantes, los hoteles, leer sobre las tasas de infección y averiguar si el lugar solicitado te pide cuarentena previa o te pide una prueba antígena o si te pide estar vacunado para ingresar. Además, si reservaste un viaje con mucha anticipación, prepárate para volver a chequear todo, porque antes de partir la situación puede cambiar semana
tras semana. Empaca un kit COVID. A pesar que ya parte de la población está recibiendo la vacuna, hay que tener en cuenta que no todos estamos en la misma situación y que la vacuna no limita que te contagies. Por eso hay que protegernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean para viajar seguros. Empaca desinfectante de manos, alcohol en gel, un bote de alcohol o toallitas antibacterianas como precaución adicional en los traslados. Ten mascarillas KN95 y quirúrgicas de repuesto para todo el viaje. Usa mascarilla que protejan totalmente tu nariz y boca. Además, ten en cuenta que en ciertos lugares es obligatorio usar doble mascarillas y protector facial. Si vas a hacer turismo en tu lugar de destino, trata de elegir actividades que sean al aire libre y asegúrate que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad en los establecimientos. Ahora, recomendaciones para viajes internacionales. Para viajar al extranjero debes tomar en cuenta cuáles son los requisitos y medidas sanitarias de cada país y aerolínea. Para evitar inconvenientes, averigua con antelación estos datos por tu cuenta o con la aerolínea con la que estás viajando. Si estás en Lima, llega al aeropuerto hasta 3 horas antes de la hora programada de salida del vuelo. En el aeropuerto deberás mantener una distancia física de por lo menos 1,5 metros con las demás personas. Deberás utilizar mascarilla en todo momento. Revisa la señalización para las zonas de espera, colas y demás indicaciones de la autoridad del aeropuerto y antes de ingresar te tomarán la temperatura. En el caso que una persona desee ingresar al Perú, todos los pasajeros deben contar con una prueba negativa molecular o antígena y los resultados deben ser emitidos hasta 72 horas antes del embarque. Los niños menores de 12 años quedan exentos de esta medida y en su caso deben presentar un certificado de buena salud. Pero las personas que hayan tenido COVID-19 hasta 3 meses previos al viaje también tienen que presentar un documento que acredite la condición de alta de la enfermedad. Además, para entrar al país desde el extranjero, pedirán llenar una declaración jurada de estado de salud. En el caso de los menores de 14 años, únicamente podrán viajar con por lo menos uno de sus padres o su tutor debidamente acreditados y deberán llenar y entregar una declaración jurada para el transporte de pasajeros menores de 14 años. Además, se debe completar dentro de las 72 horas previas al viaje la declaración jurada de salud y autorización de geolocalización para ingresar al país. Este registro se debe hacer de manera individual y solo en el caso de menores de edad o personas dependientes puede ser llenado por un tutor o una persona a cargo del viajero. La presentación de este documento se debe hacer de manera virtual a través de la descarga en formato PDF o por medio de un código QR. También se puede presentar una copia impresa. Recomendaciones para viajes nacionales. Si piensas ir en avión, en vuelo nacional, llega con 2 horas de anticipación. Además, para realizar viajes aéreos dentro del país, ya no es obligatorio llenar la declaración jurada de salud ni usar la carilla. El único requisito es hacer uso de la doble mascarilla. Sin embargo, todas las recomendaciones se mantienen cuando estás en el aeropuerto. Si vas a viajar en bus, a diferencia de los vuelos, en esta modalidad de transporte, sí es necesario llenar la declaración jurada de salud, hacer uso de mascarillas y del protector facial. Eso sí, el caso del transporte terrestre internacional aún se mantiene suspendido. No hay tiempo para más. Recuerden que la Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y amigos. Sobre todo con aquellos que quieren viajar y no saben qué medidas deben cumplir, con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, plinean y a todos los miembros del canal de YouTube. Y también gracias a todos los que se suscriben vía Patreon, que es una plataforma muy fácil de usar, muy segura, inténtenlo. Y hoy es jueves de juegos y nos escriben para recomendarles el juego de estrategia Corridor. En este juego de mesa, para ganar tienes que mover a tu peón hasta el otro extremo del tablero antes que lo hagan los demás. Suena fácil, ¿no? En su turno tienes 2 opciones, mover tu peón a una casilla en horizontal o vertical o colocar una barrera. Sin embargo, ten en cuenta que una vez puestas las barreras no se podrán mover. Por eso, si quieres poner barreras a tu contrincante para que no avance, piénsalo 2 veces, porque esas mismas barreras pueden jugarte en contra. En Corridor tendrás que jugar con toda tu astucia para predecir las jugadas de los demás y no autosabotearte. Corridor lo encuentras en tus tiendas favoritas de juegos de mesa. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue La Encerrona con Romina Badoino, el único mini noticiero que te manda un abrazo. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!